Muy buenas, zagales. Seguimos hablando de trobo. Y ahora vamos a hablar de la métrica. El trobo se improvisa siguiendo una métrica concreta. Vosotros preguntaréis por qué. ¿Cómo es que no hacemos versos de 15 sílabas y otros de 9 y otros de 5? La razón es sencilla. El trobo se canta. Y se canta en las cuadrillas. Se canta en las veladas troveras por flamenco. En un bar como escenario. Y ya si me pedí ejemplos, pues se canta en Canarias. Buenas noches, tenderete, qué alegría saludarte. Se canta en Argentina. Tanta búsquese otro socio, que el campo me tiene hastiao. Yo no nací para el arau, sino para el lujo y el ocio. Se canta en Puerto Rico. La controversia empezó y yo voy a comenzar y en esto de improvisar nadie canta como yo. Y se canta en México. Hay que olvidar los agobios, disfrutar la dicha toda. Señores, vivan los novios, hoy es el día de su boda. Porque en todos esos países, como en el resto de países de habla hispana, se trova y se improvisa. Y en todos esos países se emplea el octosílabo. Y solo he sacado unos pocos ejemplos porque si no necesitaría 40 minutos de vídeo solo para poner ejemplos, que duren poquito. Como digo, los versos que nosotros empleamos son de 8 sílabas. Y vosotros preguntaréis cómo porra hace un trovero para crear los versos de 8 sílabas. Pues cuando yo era novato tenía un truco que me enseñó mi maestro que consistía en cantar mentalmente los versos. Es decir, antes de decir un verso, lo canturreaba mentalmente. Yo lo hacía por Pascua, vosotros podéis hacerlo por el palo que queráis, siempre que sea octosílabo. Y con el tiempo, en vez de canturrearlo mentalmente, fui sustituyendo la melodía de ese cante mental por una serie de golpes en los que iba encorsetando las sílabas de los versos que estaba haciendo. Es decir, antes de soltar un verso tenía que canturrearlo o medirlo con esos golpes para saber si efectivamente era octosílabo o no. Pero cuando un trovero se acaba acostumbrando, al final los versos le salen octosílabos de corrido porque el cerebro al final se reprograma y te hacen los versos octosílabos aún sin querer. Le he estado dando vueltas al tema de la métrica porque tendría que intentar hablaros de la diéresis, de la sinéresis, de la sinalefa, de si la sinalefa es una licencia o no lo es, pero voy a intentar ser conciso. Si cuando vosotros cantéis mentalmente un verso, en ese cante o en esos golpes cuadra, no os calentéis más la cabeza, es octosílabo, porque al final la oralidad del trobo o la musicalidad del trobo tiene que primar sobre las reglas del castellano. No todos los troveros piensan así, de hecho, dependiendo del trovero, hay quien sigue más estrictamente las normas de la preceptiva poética y otros, digamos, que tienen una interpretación más libre, que es lo que yo hago. De hecho, no son pocos los troveros que de vez en cuando nos comemos algunas S finales de alguna palabra para forzar una sinalefa a la palabra siguiente. Digamos que es una pequeña ventaja que tiene el murciano, que otros dialectos no tienen, y me parece súper interesante y me parece súper auténtico que se siga haciendo. Por supuesto no lo hago siempre. Si estoy en un duelo poético al más alto nivel en la que la preceptiva literaria se tiene que seguir, pues procuro no hacerlo. Aún así de vez en cuando me resbalo. La métrica es una cosa terriblemente importante, porque cuando tú improvisas, aunque sea hablando, el hecho de soltar versos de distintas medidas suena feo, suena horrible. Y si lo cantas, pues es mucho peor. Si tú estás cantando trobo flamenco y mete un verso largo, al guitarrista se le desafinan 3 cuerdas porque le horroriza. O un verso corto, los versos cortos se notan bastante más. Y si tú estás en una cuadrilla y cantas un verso que no tiene la medida, pues el violinista te acuchilla con el arco del violín y esa bailadora tan guapa a la que le caigas tan bien, pues te tira la postiza a la cabeza porque puede hasta perder la cuadrilla. O sea que tienes que tener mucho cuidado a la hora de medir los versos y a la hora de cantarlo. Sin embargo, cuando tú estás trovando y cantando, por alguna extraña razón, por una especie de halo mágico que tiene la música, tu cerebro encorseta mucho mejor los versos en el octosílabo. Cosa que si estás trovando hablando,
pues te cuesta mucho más. Digamos que el mecanismo de cantar mentalmente los versos, cuando estás en una cuadrilla o estás cantando flamenco o cualquier otro palo musical en el que se improvisa, el cerebro, digamos, que te lo hace más fácil, te lo facilita bastante. Porque esa guía rítmica, sobre todo cuando estás acostumbrado a cantar esos palos, pues como que la llevas en la sangre, la llevas más instintiva y te sale más fácil. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que un trovero tiene que trobar hablado, y de hecho yo aconsejo, para los que estén practicando, que siempre que puedan practiquen hablado, porque es mucho más fructífero. Te hace más rápido, te hace más ágil, te fuerza la maquinaria cerebral un poco más, al menos en el sentido de la métrica, y que es mucho más fácil trobar hablado que cantando, porque al final necesitas músicos o necesitas tocar tú y te distraes. De hecho, para daros un ejemplo de ese plus, de esa pequeña cuerda floja que tiene el hecho de trobar hablado, como experiencia personal os contaré que desde hace 2 años Federico García, hijo de Pascual García Mateo, en honor a su padre, pues celebra en La Unión todos los años un concurso de trobo que se tiene que hacer hablado. No se puede cantar. Tú tienes acompañamiento musical, pero tienes que trobar hablado. Y cuando yo trovaba hablado, tenía que tener cuidado por el miedo de estar en un concurso, de medir bien los versos, porque la medida de los versos también se evalúa, y me forzaba a trobar un poco más lento, porque entre los nervios del concurso y el hecho de no tener esa guía rítmica, pues suponía un hándicap, supongo que no solo para mí, sino para todos los troveros. Y hay que tener especial cuidado, sobre todo en esas circunstancias, cuando tú estás recitando el trobo. Bueno, pues ya veis que la cosa se complica. Como decíamos antes, un trovero tiene que tener una idea, reducirla en 2 versos, ponerla al final de la copla, tiene que hacer los versos de relleno, tiene que cuadrar toda la copla para que tenga una hilación interna, y ahora tenemos la métrica. Todos los versos que tú hagas tienen que ser octosílabos, y eso también requiere entrenamiento, y de hecho los primeros meses, incluso si te descuidas el primer año, es muy fácil, muy fácil, que un trovero que esté empezando pues la cague en ese sentido. Pero bueno, nadie nace enseñado. Pues la métrica es otra operación mental que tiene que hacer el trovero. Y solamente estamos empezando, porque nos falta la rima y el tiempo. Así que prepararos porque esto se va a poner mucho más difícil. ¡Hasta luego!